grandemente. Bienvenidos a tu programa Libertadoras de Generaciones. Qué bueno es estar un día más con todos ustedes para aprender más de la palabra del Señor. Y hoy quiero tocar el tema Halloween, ya que estamos en estos días viviendo esta tradición, esta fiesta en muchas naciones y que cada vez se extiende más. Algunos tenemos más conocimientos, otros tienen menos conocimiento, pero tenemos que entender que Halloween significa Noche de Brujas o el Día de Todos los Santos, que esto no tiene nada que ver con la realidad. A veces se pone a esta fiesta, se le ponía Día de Todos los Santos, especialmente el 1 de noviembre, para ir al cementerio, para llevar comida a los muertos, etcétera, como para tener paz y para que esto es la leyenda, y para que estos no se les apareciera y para que no los pudieran poseer. Halloween trae una historia muy oscura que nosotros tenemos que tener el conocimiento. Estos son tradiciones que se cuentan, historias que no están muy lejos de la realidad, porque sobre todo es una fiesta, como dije, de las tinieblas. El día donde más las tinieblas, o mejor dicho, donde el infierno se abre, es el 31 de octubre y ahí al 1 de noviembre. Sabemos que los brujos en esta época, la fecha que más le dan importancia es el 31 de octubre, donde muchos brujos van a lugares altos para hacer sacrificios, para maldecir las naciones, para maldecir la tierra y hacer toda clase de sacrificio, incluso de tener encuentros con el mismo Satanás. Nosotros tenemos que tener en claro esto, es como para nosotros el día de resurrección, fechas muy importantes. Pero se ha disfrazado Halloween como una fiesta de disfraces, como truco o trato, que si te doy el caramelo, entonces no me viene la maldición y comenzamos a vivir todo lo que estamos viendo. Algo que tenemos que entender también es que antiguamente se ponían máscaras para ahuyentar a esos fantasmas que supuestamente se movían en la tierra. Pero la Escritura nos habla de que estos no son fantasmas, de que esto no es una historia más, sino que detrás de Halloween se mueve el infierno y las tinieblas a un nivel muy, pero muy alto. Dice la Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El apóstol Pablo habla de esto, de que no debemos practicar estas obras, estas tradiciones, sino dice más bien reprenderlas en el nombre poderoso de Jesús. Como dije, incluso hay muchos cristianos hoy en día que celebran Halloween. Hay muchos cristianos que visten a sus hijos o los mandan al colegio a participar de estas fiestas. Y aunque pareciera inocente, sabemos que esto no es inocente, sino que es un día donde hay pactos y donde los espíritus, los demonios se mueven con mayor fuerza. Para los hijos de Dios no tenemos que tener miedo. Ahora voy a hablar de eso porque Cristo habita en nosotros y Él venció la muerte. Pero tenemos que tener un poco más de conocimiento porque la tradición de estas fiestas, como decía el apóstol Pablo, participamos de cosas que son de las tinieblas y no corresponde a la luz. Como dije, hay cristianos que visten a los niños con cualquier disfraz y uno dice, bueno, no lo disfracé de diablo, no lo disfracé de exorcista, lo disfracé de mariposa, digamos, de una mariposa, de un animal, pero no es la cuestión del disfraz en sí, sino porque se puede disfrazar un niño en cualquier momento para jugar o para un festival o un cumpleaños, pero cuando se introducen a los niños en disfraces en esta época, es como que se está entrando bajo el pacto que las mismas tinieblas han establecido. Cuando se habla de Halloween, también se habla de películas de terror. Y muchos padres dejan a sus niños o a los jóvenes
ir a ver, quedar con amigos y quedar a ver películas porque es morboso sentir ese miedo, ese temor. Y sabemos que los demonios muchas veces entran por el temor o la influencia demoníaca. Cuando hay temor, ellos tienen como un pase libre en nuestras vidas. Hay muchos testimonios de cuántos jóvenes han ido a ver incluso en el cine, como El Exorcista o otras películas que han quedado en casa, y muchos de ellos han quedado literalmente endemoniados con espíritus que venían a trastornar sus vidas. Por eso digo, tenemos que saber mirar a la luz de la palabra y no podemos estar nosotros metidos en medio, o mejor dicho, participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, como esto, también podría hablar de que hay iglesias que tratan de evangelizar, entre comillas. Esto pasa en Estados Unidos, en parte de Europa y en otros lugares, donde los pastores dicen, bueno, como hoy es noche de brujas, nosotros vamos a evangelizar. Hasta ahí está bien, vamos a evangelizar. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? Que para evangelizar adornan la iglesia de calabazas, adornan la iglesia todo con brujas, con Halloween, regalando dulces igual y lo mismo, y dicen, no, es que es para ganar a la gente. Yo creo que es una forma equivocada de ganar almas. Hay estrategias que luego voy a estar hablando. Estoy diciendo lo que mayormente uno hace por desconocimiento, o alguien diga, no, es que yo no quiero enseñarle religión a mis hijos, entonces yo quiero que se disfracen, le doy dulces para que salgan, etcétera. Pero tenemos que ser conscientes del movimiento espiritual tan fuerte que hay y lo que eso está produciendo. Entonces hay otras personas que van al otro extremo. Entonces que dicen, no salgo de mi casa, me quedo encerrado, no sea que el diablo me venga y me busque, no sea que me contamine. Tampoco es eso. La Escritura dice que nosotros somos sal para la tierra y que nosotros somos luz en medio de tinieblas. Entonces, para entender un poquito esto, lo que se mueve, que no lo podemos ver como algo inocente, y más con nuestros niños y más con nuestra juventud, sino que tenemos que ir a la palabra. El apóstol Pablo dice que hay más bien que reprenderlas. Hay una batalla espiritual, siempre la hay, pero desde el 31 de octubre al 1 de noviembre es esos 2 días del año donde más fuertes las tinieblas se mueven, donde más accidentes pasan, donde más sacrificios humanos suceden, donde más sacrificios de animales, donde hay más violaciones, donde hay más muertes. ¿Por qué? Porque nos movemos, por decirlo de alguna forma, bajo un decreto de muerte y de maldiciones en esos días como nunca antes durante todo el año. Ahora, ¿qué debemos hacer como iglesia? ¿O qué debo hacer, pastora, para no irme de un extremo ni irme para el otro? Bueno, a esto primeramente no hay que tener temor. Dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor. Jesucristo es el perfecto amor y nosotros estamos cubiertos bajo la poderosa sangre de Jesús. Y el diablo, por el cual fue vencido por la sangre de Jesús, nosotros no tenemos que tener miedo. Es más, nosotros tenemos que levantar, vamos a empezar en nuestro hogar, tener un ambiente de adoración, un ambiente de alabanza, un tiempo de palabra, un altar de compartir con nuestra familia, poder estar orando. Como dije, claro que es un día de batalla donde hay una confrontación muy fuerte en el mundo espiritual, pero nosotros tenemos que estar orando, tenemos que estar en la presencia del Señor, tenemos que estar leyendo la palabra, declarar la palabra, estar orando por nuestra casa, por nuestra familia, estar comenzando a orar por nuestros vecinos, orar por las naciones, orar por la tierra, entrar en un tiempo de intercesión como familia es muy importante, porque la oración es la que derribará
todo argumento, incluso todo decreto que el diablo quiera levantar. Seamos conscientes que en esos días, en los lugares altos, donde los brujos van a maldecir, donde van a declarar, nosotros tenemos que ser los instrumentos para bendecir. Lo podemos hacer desde nuestro hogar. Como dije, levantar un altar de oración, un altar de adoración. En las iglesias, si somos pastores, tenemos que enseñar a la gente a no tener miedo, tampoco a participar de las obras de las tinieblas, pero sería bueno poder predicar la palabra, hablar de Halloween, hablar de todo esto, pero presentarles a Jesucristo como Señor y Salvador. Claro que se puede hacer evangelístico este día en la iglesia, por supuesto que sí. Se habla de la verdad, del engaño que trae todas estas fiestas, de las maldiciones, pero presentar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. No tenemos por qué armar o disfrazarnos como se hace en el mundo. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas, y el que anda en tinieblas necesita o está buscando poder ver la luz. Entonces, en nuestras iglesias tener un mensaje evangelístico. Luego que queremos poner una película de bendición, algo bonito que se pueda compartir entre familia, una película cristiana, sería perfecto compartir, poder comer, pero siempre que haya o que esté la palabra del Señor y el llamado a la salvación, y compartir con los niños en la iglesia, con las familias, de hacer una fiesta en el sentido no a Halloween, sino de la fiesta de que nosotros estamos en contra de Halloween, no estamos a favor de la muerte. Jesucristo es el autor de la vida, y poder celebrar al autor de la vida, aquel que venció al diablo y que venció a toda tiniebla. El diablo se muestra como un enemigo fuerte. El diablo se muestra como alguien que continúa aún en pie, pero nosotros sabemos la verdad, y la verdad nos hizo libres, que Jesús venció al diablo, y en nosotros radica ese poder sobrenatural en nuestras vidas. Entonces, levantamos altar en nuestra casa, bendecimos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros hijos, porque la juventud es influenciada a lo sobrenatural. Y más cuando todo esto se disfraza de murciélago, de esto, de lo otro, atraen a los niños, atraen a nuestra juventud, pero nosotros tenemos que estar orando mucho por nuestros hijos. En la iglesia, como dije, evangelizar y tener también tiempos de oración y de intercesión para liberar los cielos, para establecer la palabra de Dios, para bendecir la ciudad. En muchos casos, por ejemplo, nosotros lo que a veces hacemos en estos días es salir a la ciudad y caminarla y bendecirla. Y declaramos la palabra del Señor, oramos en lenguas, o comenzamos a orar, y vamos a un grupo y bendecimos nuestra tierra para romper toda maldición. No importa la maldición que los brujos echen o digan, mayor es la bendición de nuestro Dios que toda maldición que nos venga en contra. Aunque se junten todos los brujos, cuando la iglesia ora, desarmamos el mundo espiritual. Y tenemos que entrenar a nuestra gente, tenemos que entrenar al pueblo de Dios en el poder de la oración y en la victoria que Cristo nos entregó. Pero vamos a seguir hablando de este tema en el próximo bloque. Recuerda el tema de hoy, Halloween. Y aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones, hablando del tema Halloween, lo que se mueve detrás de todo esto. Decía en el bloque anterior de que nosotros tenemos que levantar día de adoración, de oración en nuestra vida, con nuestra familia, en las iglesias, poder estar escuchando la palabra
dar un mensaje de salvación, porque hay muchas almas, muchas personas que Dios traerá incluso a nuestras iglesias para que tengan un encuentro con Jesucristo. Otra de las cosas que decía, de poder salir y bendecir nuestra tierra. En cada lugar hay brujos que maldicen, pero nosotros contrarrestamos con la bendición de Dios. Aquí nosotros a veces hay un lugar alto en la ciudad. Muchas veces hemos ido con los intercesores a orar y a declarar bendición. Y hemos visto la mano del Señor en respuesta en todo esto. Nosotros tenemos que ser como esos vigilantes, como esos atalayas que están viendo y están orando y están reprendiendo toda obra de las tinieblas. Algo que a veces lo decía al principio, pero hay una confusión en el pueblo cristiano, hay una confusión. Entonces, para no caer como en esa religiosidad. Entonces, incluso hay gente que viene a la iglesia y todo, pero adornan sus casas. Y no estamos hablando de que son gente nueva, sino gente de años, adornan sus casas con telaraña, con esto, con lo otro, hacen fiesta y dicen para predicar a Cristo. No, no podemos contaminar, no se pueden mezclar la luz y las tinieblas. O habitamos en la luz o habitamos en las tinieblas. Este día es muy bueno para poder predicar la palabra del Señor a nuestros vecinos. Hay personas que vienen, tocan el timbre, tocan la puerta, mandan a los niños, qué truco, trato, y algunos dicen, no le vamos a abrir porque a ver si se nos mete el diablo con esto. No, tampoco hay que ser exagerado. Pero si alguien te toca la puerta, úsalo para predicar la palabra. Bendícelos. Tampoco que le estés predicando una hora el evangelio, pero dales una palabra de bendición, dales una palabra de aliento. Marquemos la diferencia, porque los corazones también están abiertos para poder recibir una palabra diferente en un lugar donde puedan ver en nosotros la luz de Cristo. Como decía, a veces esa confusión rara que venimos como cristianos, porque no queremos quedar mal delante de nuestros amigos, porque no queremos que nos tachen de religiosos, de locos, pero tampoco podemos cruzar la línea de, como dije, pasarnos al otro lado. Nosotros tenemos que ser un ejemplo y más que nunca nosotros tenemos que brillar con todas las fuerzas en medio de las tinieblas. Así que se puede pasar este día sin estar encerrado y tampoco irnos al otro extremo, pero para utilizar la palabra de Dios en este día y salvar a muchas personas. Así que les animo a todos que hoy estás en tu casa, no sabías qué hacer, busca al Señor como familia, busca al Espíritu Santo, nútranse de la palabra, tengan creatividad para ganar almas, pero siempre que nosotros nos mantengamos en el lugar correcto, que nosotros puedan ver esa diferencia, que alguien nos pueda decir, no, yo te veo raro a ti, porque tú no haces esto, tú no haces lo otro, pero en nosotros se tiene que notar esa gran diferencia de que habita el Espíritu de Dios. Otra de las dudas, o mejor dicho, de los tabúes que muchos cristianos tienen es decir, ¿y si me hacen brujería en este día? Me va a afectar. Hay gente que está preocupada porque le hagan brujería, pero yo quiero decirte, cuando entendemos quién es Jesús, aquel autor y consumador de nuestra fe, aquel que venció la muerte y el pecado, aquel que nadie lo pudo vencer, cuando nosotros entendemos quién es Él en nosotros, a ti no te tiene que preocupar la maldición. A ti no te tiene que preocupar si los brujos te hacen o no te hacen, porque la maldición no llegará a ti. Porque Halloween, como dije, Noche de Brujas, resalta y convoca a los muertos, sobre todo el 1 de noviembre. Entonces, esto me traslada a la palabra que en las 10 plagas, cuando vino la muerte de los primogénitos. Y dice la Escritura que para que al pueblo de Israel no les alcanzara, el Señor les dio una orden. Y la orden era poner sangre de cordero en las puertas y en los
y en los dinteles para que el ángel de la muerte no entrara. Esto es muy poderoso porque tomaban la sangre del cordero, que era la sombra de Cristo, de quien iba a venir, pero que esa sangre representaba a la sangre que iba a venir luego, que era la sangre de Jesús. Y al ponerla en las puertas y en los dinteles, vino el ángel de la muerte, dice la Escritura, pero que no pudo entrar al pueblo de Dios. No hubo ningún niño, ninguna muerte en medio del pueblo de Dios. Ahora, en los egipcios todo primogénito y de los animales había muerto, mas el pueblo fue resguardado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la sangre de Jesús, hoy no las vamos a poner en los dinteles de la puerta, pero está en nuestra vida. Nosotros estamos bajo el pacto de la sangre de Jesús, y ese pacto no permite que la muerte pueda entrar en nuestra vida o en nuestra familia, porque esa sangre es la que venció, y esa sangre es impenetrable. Nadie puede penetrar esa sangre, ni la sangre de los 1000 brujos, y la sangre de gallina, y la sangre de cualquier animal. No, porque quedó derrotado en el nombre poderoso de Jesús. Así que no tengas temor. En tu casa no habrá ángel de la muerte. En tu casa estarán los ángeles del Señor que te guardarán en todos tus caminos. En tu casa no habrá maldición. En tu casa habrá bendición. En tu casa no habrá presencia de calabaza ni presencia diabólica. En tu casa habrá presencia del Espíritu Santo. En tu casa no habrá muerte, en tu casa habrá vida. Y esto tenemos que entender. Esa sangre sigue teniendo el mismo poder de más de 2000 años. Es la misma sangre que se derramó y que tiene poder en nuestra vida. Así que a todos aquellos que estaban atemorizados, ay no, pastora, porque me maldijeron, no porque los brujos dijeron, no porque esto, no tengas temor, porque la sangre del Cordero está sobre ti y Dios guarda a su pueblo. Así que los intercesores, levántense en estos días con mayor fuerza, que los intercesores comiencen a transformar los aires espirituales. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en diferentes naciones como Chile, España, Colombia, Perú, Ecuador, etc. Pero también esto es una antesala de lo que se estaba moviendo antes del Halloween, antes de todo esto. Ya hay una manifestación espiritual de violencia, de robo, de asesinato, de temor. Pero nosotros como intercesores, como iglesia de Jesucristo, tenemos que estar al pie del cañón, orando, intercediendo para que la gracia y la misericordia de Dios se mueva en medio de las naciones de la tierra. Como dice el libro de los Salmos, levántate, oh Jehová, y sean esparcidos todos tus enemigos. En estos días el Señor se levantará como poderoso gigante para destruir todo altar que no le da la honra a Él, para destruir todo espíritu que no viene del Espíritu Santo. Entonces, más que nunca tenemos que estar orando, intercediendo, cubriendo con palabra, con decretos, con afirmaciones de la Escritura. Y como dije, sabiendo que Dios está por nosotros y con nosotros. Así que aunque te tiren una gallina en tu cara, sacúdela, órala y métela a la olla. A ti nada te va a afectar porque la bendición es mayor que la maldición. Así que nos preparamos para darle siempre la honra a nuestro Señor. Como dijo el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por nuestros hermanos. Nosotros tenemos que estar orando, hacer una vida normal, porque nuestra vida normal es habitar en la presencia del Señor y sacar a otros de la oscuridad para llevarlos a la luz admirable. Así que si había ahí alguna duda en ti, y yo me iba a poner este disfraz, y yo esto que el otro, no, porque nos metemos en todo aquello, toda obra infructuosa de las tinieblas. Seamos luz y pongámosle sal a esta tierra a través de la palabra y
nuestra vida en el nombre de Jesús. Así que en estos días disfruta del Señor, disfruta de su presencia, pero orando, batallando, cubriendo y levantando a Jesús en medio de nuestras vidas. Espero haberte bendecido en este día y recuerda, no tengas temor. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón, dijo el rey David. Dios es por nosotros y ¿quién en nuestra contra? Dios te bendiga y que la luz del Señor pueda brillar con todas las fuerzas en medio de tu vida. Bendice a tus hijos, ora por tus hijos, guárdalos en el nombre de Jesús y que el Señor sea exaltado. Dios les bendiga y les espero en el próximo programa Libertadoras de Generaciones.